El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Claude of Arlequin. Curiosidades y documentales. El siguiente video seguro te va a encantar. Lo sé porque es una leyenda urbana que nació a mediados de los años 90 y que siguió a principios de los años 2000. Sé que muchos ya lo han tocado, pero es que en verdad vale la pena si lo ves desde mi punto de vista. Encontré un buen artículo que habla sobre esto. Así que, bienvenido, bienvenida, y te presento. La increíble historia del agujero interdimensional de Mel Walters. Sé que este tema es muy viejo, y que varios personajes ya hablaron de él. Sin embargo, yo me topé con el tema, no buscando un agujero misterioso. En realidad, me topé con el relato mientras investigaba información sobre el tema de los multiversos. Por lo que ahora te pido que tú, que me estás escuchando, analices este agujero desde otro punto de vista. Estos agujeros de los que te hablaré, velos como una entrada a otra dimensión. Un agujero de gusano, literalmente. Para poder contarte la extraña historia de Mel Walters y sus agujeros, o portales dimensionales, primero necesitamos hacer un pequeño viaje al pasado, del show donde se relató originalmente esta seguidilla de hechos extraños. En el año de 1986, el locutor Al Bell creó De Costa a Costa AM, un programa de radio que no tardó en convertirse en uno de los más escuchados de Norteamérica y que pasaron por el show fanáticos de la conspiración, criptología, contactados y, créanlo o no, hasta el mismo Michio Kaku. Si no conoces quién es Michio Kaku, es un físico teórico estadounidense, especialista destacado de las teorías del campo de las cuerdas, una rama de la teoría de las cuerdas. Y sí es real, no es algo que los escritores de Big Bang Theory se sacaron de la manga. Además, es futurólogo, divulgador científico, anfitrión de 2 programas de radio. Aparece frecuentemente en programas televisivos sobre física y ciencia en general. Y es autor de varios bestsellers. Vamos, seguro que para los que les gustan este tema, saben perfectamente quién es y el agrado del personaje de que es este señor. Volviendo a la historia. El programa de Coast a Coast AM se transmite todas las noches en vivo de 1 de la mañana a 5. Actualmente se transmite ese horario. Con el paso de los años, el programa vio nacer y alimentar muchas leyendas urbanas. Aquí es donde empezamos a hablar con fuerza de la gente sombra, los hombres de negro, las conspiraciones corporativas, entre muchas otras. También fue conocido el caso de un supuesto extrabajador del Área 51 que llamó en medio de un terrible estado de agitación y que terminó con un programa interrumpido a causa de lo que se atribuyó a una falla satelital, pero que muchos seguramente aseguran que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos quien interrumpió la señal. ¿Te imaginas ahora el alcance de este programa? Además de los invitados. También es habitual que los oyentes cuenten sus historias o expresen sus opiniones. Fue así como una noche, el tal Walters salió al aire. Walters le envió a Bell un fax donde le explicaba que había encontrado un pozo sin fondo, esto en su propiedad. Acordaron una fecha y Art Bell entrevistó a Walter por primera vez el 21 de febrero de 1997.
quien se presentó como un granjero que apenas hacía 2 años había comprado un terreno cerca del poblado de Menastage, Washington, que para más datos se encontraba rodeado por las tierras de una reservación. Los anteriores dueños, que habían vivido entre 3 y 4 décadas en el lugar, no le informaron de nada extraño. Según Walter, fueron sus vecinos quienes empezaron a contarle historias acerca del pozo. Durante años, le aseguraban, habían estado vaciando sus desperdicios ahí dentro, sin que éste nunca se llenara. Un vecino incluso le reveló haber arrojado un refrigerador que nunca llegó a tocar fondo. Intrigado, Mel se presentó. Mel se apersonó. Comenzó a experimentar y hacer mediciones. Según él, el hoyo tenía unos 2,70 metros de diámetro. En su boca había un muro de contención hecho con piedras que se extendían hacia lo profundo hasta unos 4,5 metros y después de eso nada más era visible. Tampoco podía asegurar qué tan hondo era. Nadie sabía qué podía haberlo hecho en realidad. Según Mel, nadie recordaba un tiempo en el que el pozo no hubiese estado ahí. Sus propias historias pronto se le unieron a las de sus vecinos. Para empezar, contó que tenía perros muy leales y que lo seguían a todas partes, pero de ninguna manera querían acercarse al pozo. Y ningún animal doméstico o salvaje quería pasar por allí, llegando a clavar sus patas en la tierra y empujar en dirección contraria con toda su fuerza para evitar el lugar. Que un animal evite una zona no tiene por qué ser necesariamente extraño. Puede haber algo explicable que el ser humano no detecta, pero que quizá para el perro resulte insoportable. Lo escalofriante, al mejor estilo de Stephen King, fue que uno de sus vecinos le juró a Mel que al morir uno de sus perros lo arrojó al agujero, y un tiempo más tarde vio al mismo perro con su collar de siempre corriendo a lo lejos entre los árboles, como si estuviese cazando a otro animal, como si aquel lugar fuese como el cementerio indio mostrado en la novela Pet Sematary, de la que también se filmó una adaptación al cine, con el mismo nombre. Cada vez más intrigado, Mel contó que un conocido suyo, un ex cazador de tiburones, le sugirió que usase una tanza de pescar con algo en su extremo. Mel usó un manojo de caramelos con forma de salvavidas. La idea era que el agua disolviera los caramelos, pero al llegar al máximo de la línea, que son 450 metros, los caramelos se mantuvieron intactos y secos. Cosa rara también, ya que el calor en las profundidades ya es insoportable. A todo esto, la audiencia permanecía entre el escepticismo y la curiosidad. Como tú ahora que estás escuchando esto, y como yo al momento de estar investigando el tema. Pronto llegaron toda clase de sugerencias, desde usar un radar para determinar la profundidad, cosa muy lógica, reproches a la medición, hasta apareció alguien diciendo que arrojaran un gato vivo al pozo a ver qué pasaba. La idea de soltar un animal dentro del pozo no convenció mucho a Bell. Bueno, creo que a nadie, ya que si tan solo esto hubiese surgido en la actualidad, pudiéramos utilizar drones para investigar aquel pozo. Pero era a mediados de los 90s. Pero igual, se preguntaron si a alguien se le había ocurrido descender voluntariamente con una cuerda para observar. Un oyente enseguida se ofreció para esta misión. Mel declinó la oferta. El voluntario podía toparse con altas temperaturas, gases tóxicos o podía romperse la cuerda. En realidad era algo extraño y pienso lo mismo. Puede que el interior de ese pozo esté lleno de un gas de alta temperatura y más denso que el aire. Si no se tiene idea de qué hay abajo, podría llevarse a alguien a una cámara de gas o ser cocido vivo. Pero el mejor estilo de estas historias, en las cuales convergen distintos fenómenos peculiares, Mel contó que había otras cosas que ocurrían en aquella zona que resultaban cuanto menos inusuales.
Aparecían cosas extrañas en los campos de Mel sin que nadie supiese cómo habían llegado hasta allí. Por ejemplo, un sobre rojo, de la clase que suelen usarse en China para colocar dinero dentro y regalarle a las familias en ocasiones especiales, como el Año Nuevo, que contenía monedas de 10 centavos de dólar. Mel las usó para uno de sus hobbies, fabricar cinturones artesanales con monedas incrustadas, los que regalaba a sus amigos o vendía en los mercados locales. También encontró una pistola P-38. Estas se comenzaron a fabricar durante el régimen nazi y se continuaron haciendo hasta principios de los 90. Otro hallazgo sorprendente dijo que en el pueblo de Edinburgh, desde donde llamaba, apareció un hueso de ballena atascado en un árbol. Si algo salió alguna vez del pozo, no hablemos de supuestos perros que resucitan, habría sido un rayo que parecía estar hecho de lo que llamaron antiluz, el cual algunos vecinos describieron como una columna inmensa, negra y densa que se precipitó directamente hacia el cielo. Pero eso fue lo que le dijeron sus vecinos. Mel aclaró que nunca vio absolutamente nada. Pese a esto, Mel contó que le dijo a su esposo y otros seres queridos que al fallecer lo arrojaran al pozo. Mel quiso saber si con tantos electrodomésticos, entre otras cosas varios televisores, y basura allí tirados, habría existido contaminación en las napas de agua de la zona, cosa que según Mel no había pasado. Bell planteó que si realmente el pozo no tenía fondo y no estaba contaminado, el gobierno podía usarlo como para volcar desechos radioactivos. En cualquier caso, ya más alarmado por lo que había presenciado y oído, Mel decidió colocar una tapa de metal sobre el pozo y lo cerró. Cuando terminó la entrevista había suficiente información como para comenzar a rastrear el lugar. La historia atrajo mucho a la atención de los oyentes. Algunos quizá querían que fuese cierta, por lo menos a mí me hubiese gustado. Otros quizá querían desmentirla, un posible mitómano, y no pocos sospecharan que se trataba de un actor o conocido de Art Bell, y que todo había sido una estafa. El primer paso fue buscar en TerraServer, un servicio de imágenes satelitales que existió varios años antes que Google Maps, y que sigue activo, La sorpresa fue que en la supuesta área donde estaban las tierras de Mel, solo aparecía un gran rectángulo blanco. ¿Te imaginas? Si ahora no quieres creer con ese tipo de actos, pues ¿qué piensas? Y como es de imaginar, el dato disparó un sinfín de teorías conspirativas. Pero si analizamos la historia, la mayoría de las cosas extrañas que Mel relata le pasaron a otras personas, como el perro que volvió de la muerte y el rayo de antiluz. El pozo, por más profundo que fuese, podía tener un curso de agua subterráneo que atrapase los desechos. Las mediciones que intentaron simplemente podían haber estado mal hechas. Los vecinos podían haber exagerado mucho o inventado cosas como una especie de broma para el recién llegado. Y lo que Mel aseguraba hallar simplemente podían ser agregados de alguien que quiere embellecer la historia. Por supuesto que el pozo simplemente podría no haber existido jamás, pero el encanto de buscarlo fue suficiente motivación. Lo más extraño ocurrió 2 años más tarde, cuando Mel regresó al show para contar cómo perdió el primer hoyo, sus muelas, su esposa, unos cuantos marsupiales, encontró un segundo agujero y la cura para una enfermedad terminal que lo acosaba. Así como lo escuchas. Continuamos. En enero del 2002, Mel Walters regresó a Coast to Coast AM para contar qué le había ocurrido durante esos 5 años en los que no se supo más nada de su vida. Según su relato, un día después de la emisión del show, Mel intentó regresar a su propiedad, pero no pudo ingresar porque unos hombres uniformados le informaron que un avión había caído en sus tierras, donde tenía lugar una operación gubernamental para recuperar los restos. Él no les creyó. Si hubiese existido tal accidente,
razonó. Cuando menos se podía haber divisado una columna de humo en la zona o visto alguna explosión. Preocupado, Mel amenazó con ir a la prensa, pero ellos le aseguraron que sería muy fácil descubrir un laboratorio dedicado a la producción de drogas ilegales en los terrenos y con las suficientes pruebas como para enviarlo a la cárcel. Mel le aseguró al conductor de Coast to Coast AM que había realizado ciertos experimentos con hierbas medicinales, que no tenían nada de ilegal, pero que temía pudiesen ser manipulados en su contra. Por fin, Mel llegó a un acuerdo para que le pagaran $250,000 por mes para alquilar su terreno, siempre con la promesa de no divulgar lo que ocurrió y de no volver nunca al lugar. Con el dinero y la ayuda de sus nuevos arrendatarios, Mel contó que pudo mudarse a Australia y cumplir su sueño. Inclusive, asegura que puede llevarse a sus perros sin que tengan que pasar por ninguna clase de cuarentena o papeleo especial durante el viaje. ¿Cuál era el sueño de Mel? Fundar un centro para rescatar wombat e investigar sus hábitos. En 1999, cuando regresó a los Estados Unidos, se quedó sin dinero, ya que a causa de una supuesta violación a los códigos de construcción, su propiedad fue confiscada por el gobierno. Entretanto, en Australia, sin que él todavía lo supiese, su refugio para wombats estaba siendo desmantelado y todos sus empleados habían quedado cesantes, con un cheque para cada uno y sin ninguna explicación. De esto se enteraría tiempo más tarde, cuando intentó averiguar qué ocurría en su ausencia. A pesar de todo, al bueno de Mel todavía le parecía quedar fuerzas. Tras ayudar a su sobrino a mudarse, tomó un autobús desde Macoma hacia Olympia. Durante el viaje ocurrió una pelea en el transporte. La policía le pidió que atestiguase, pero él se negó, alegando que debería estar en Olympia y no podía retrasarse. Como ambos sitios estaban muy alejados entre sí, la policía se ofreció a llevarlo en su camioneta. Exactamente eso fue lo último que dijo poder recordar, porque su siguiente recuerdo, aseguró, fue despertar en un callejón de San Francisco, es decir, en la otra punta de los Estados Unidos, 12 días más tarde, con signos de haber sido golpeado. Le faltaban muelas, no tenía su cinturón, que tenía algunas de las monedas misteriosas que había hallado en su propiedad, y no había dinero en sus cuentas bancarias. Solo logró volver a Washington porque se pudo comunicar con su sobrino, quien le compró un pasaje de autobús para que pudiese regresar a Olympia. Hace un rato te conté que Mel hacía cinturones con monedas y que los vendía en los mercados locales. Luego de la paliza y el robo, Mel regresó y buscó hasta encontrar a alguien que hubiese comprado alguno de sus cinturones. Cuando por fin dio con un sujeto que decía haber comprado uno de sus cinturones, volvió a toparse con otra extraña historia. Checa cómo ya se vuelve raro y decepciona un poco. El cinturón tenía una moneda de 25 centavos acuñada en 1943 con el rostro de Roosevelt. La letra que marcaba la inicial de la ciudad de origen de la pieza era una B. Pero en 1943 no había monedas con el rostro de Roosevelt y en ninguna ciudad estadounidense se había acuñado una moneda cuyo nombre comenzara con B. Asombrado, el hombre llevó la pieza a un experto en monedas que se mostró desconcertado y le ofreció comprarla por un precio bastante elevado, aunque el dueño le dijo que prefería pensarlo un par de días. Pero el señor se quedó sin el cinturón y sin el dinero. Días más tarde, funcionarios del Departamento del Tesoro fueron a buscar su moneda y se la confiscaron. Como podrás imaginar, esto suscitó muchos comentarios, siendo el más persistente la teoría de que todo lo que aparecía en el campo de Mel procedía de otra dimensión. Pero entonces, ¿cómo llegaban? ¿Alguien las arrojaba desde el pozo hacia el campo de Mel? ¿Caían del cielo? Hablemos ahora del segundo agujero. Mel aseguró
que en el estado de Nevada encontró el segundo hoyo, ya que una persona proveniente de una reserva indígena se contactó con él por email para informarle que tenía un agujero similar al suyo. Al llegar se encontró además con una comunidad de vascos que habían viajado hasta el lugar para criar ovejas. Los pobladores le contaron que sus ancestros habían llegado desde el País Vasco en el siglo XIX y se habían encontrado con un extraño agujero en aquellas tierras, y que tenía una especie de reborde similar al anterior, pero hecho de un metal que nadie podía identificar, y que, pese a haber recibido diferentes tipos de golpes, no emitía sonido alguno. Con el otro agujero, Mel no esperó hacer experimentos con los vascos. Para empezar, bajaron una cubeta llena de hielos hacia las profundidades del hoyo. No tengo la más remota idea de por qué se les ocurrió bajar hielo. Pero el hielo, que no solo salió intacto, además se hallaba tibio al tacto. Uno de ellos decidió experimentar con el extraño hielo tibio. Lo llevó a su cabaña, lo colocó en su estufa a leña y le prendió fuego. Si algo faltaba en ese relato era un vasco en Estados Unidos que cree que no es mala idea tomar un hielo venido de quién sabe dónde, que no se derrite, se siente tibio al tacto, y ponerlo en una estufa para prenderle fuego. Así de ilógico es este relato. Según contó Mel, aquel montón de hielo mantuvo la cabaña cálida durante el invierno, y él creía que quizá aún emitía calor. Mel y los vascos continuaron repitiendo sus experimentos, observando resultados diversos. No siempre el hielo emergía como la primera vez. Uno de los vascos, cuenta Mel, quiso descender hacia las profundidades, pero los demás lo hicieron desistir de su idea. Si había algo allí que podía hacer semejante cambio en un pedazo de hielo, ¿qué le podía hacer a un ser humano? Si bien la idea de bajar un ser humano al pozo estaba descartada, la de hacer descender a un ser vivo no. Dado que se trataba de una zona de cría de ovinos, el grupo consiguió una abeja, a la que se dispusieron a bajar al pozo. El animal, al igual que los vistos por Mel en su anterior experiencia, no quería saber nada del agujero, al punto de que para ser Mel una persona que se describe a sí mismo como un respetuoso de los animales, no tuvo ningún reparo en permitir que dejaran inconsciente a la oveja de un golpe entre los ojos, para ponerla en una especie de canasta y hacerla descender. Para cuando el animal recuperó la conciencia, dice Mel, comenzó a hacer ruidos horribles, y cuando más bajaban, más horrorosos se volvían. Hasta que de golpe, todo sonido cesó, y en su lugar comenzó una especie de movimiento que hacía oscilar la cuerda. En ese momento, cuando el rollo se acabó, decidieron dejar su carga durante una media hora en lo profundo desde afuera. La caja se veía sana, pero la oveja ascendió muerta. Decidieron diseccionarla. Su interior parecía cocido. En medio del cuerpo del animal había aparecido un enorme tumor. No había pulmones ni corazón, solo esa formación gelatinosa, pero que en realidad lo que creían era un tumor tenía pulso. Para estas alturas, Art Bell no pudo más que exclamar: ¿un tumor pulsante, Mel? ¿En serio? Y así como si nada, del tumor salió lo que Mel describió como una especie de foca bebé mutante con ojos humanos. Te lo vuelvo a repetir: una especie de foca bebé mutante con ojos humanos, conectada a la extraña masa por algo que se veía como si fuese un cordón umbilical. Pero aunque Mel cuenta que uno de los vascos sugirió matarlo, no lo hicieron. Y él mismo en un momento se aproximó a la masa para evitar que se cayera. Lo tomó entre sus manos y lo bajó al piso. Al querer limpiarse las manos, se dio cuenta de que aquel ser olía a ozono. Curioso, porque yo no tengo idea a lo que huele el ozono. Y supongo que tú que me estás escuchando tampoco sabes a qué huele el ozono. Vuelvo a decirlo, no es curioso que Mel sí supiese a qué huele. Pero bueno, a partir de ahí, cuenta que por 2 horas el ser se dedicó a examinarlos uno a uno, hasta que se acercó hasta el borde del pozo y telepáticamente le informó a Mel
que quería volver al lugar donde había salido. Con pujidos, Mel dijo que echó al ser de vuelta al foso junto con los restos de la oveja, pero que de ese encuentro salió cambiado, en más de un sentido. No solo dijo que fue una experiencia movilizadora a nivel emocional, sino que además, durante ese encuentro, aquella criatura lo curó de un cáncer de esófago que estaba sufriendo, y a causa del cual, según los médicos, no le daban más de 6 meses de vida. Antes de irse de Nevada, Mel cuenta que uno de los ancianos de la comunidad vasca se le acercó para decirle que desde hace mucho sabían que ese hoyo era un lugar espiritual y que la historia de la criatura que salió de allí no le sorprendía. Antes de despedirse, el anciano le dio un sobre rojo que contenía algo que el hombre había hallado en aquellas áreas. Al abrirlo, Mel vio que tenía en su interior una moneda de 10 centavos con la cara de Roosevelt, acuñada en 1943. ¿Y qué se sabe de Mel? Pues bueno, en diciembre del 2002, Mel Walters hizo su última aparición en The Coast to Coast AM para poner al conductor y a los oyentes al día respecto a su historia. Según su relato, alrededor del poblado del agujero había estado sobrevolando helicópteros y le informaron que el aro de metal que rodeaba el foso se volvía invisible cuando el observador se alejaba a cierta distancia. Y si hablamos de objetos que desaparecen a la distancia, Mel jura, y vuelvo a repetirlo, él jura que un fenómeno similar se daba con las misteriosas monedas de 10 centavos que desaparecían a la vista si uno se alejaba de ellas unos 4 metros, y que tampoco aparecían en filmaciones ni podían ser escaneadas digitalmente. Muy conveniente, ¿no? Además, Mel también llegó con novedades respecto al hielo. El hombre que lo había llevado a su cabaña para quemarlo le contó que en los siguientes meses en su cabaña el aire empezó a sentirse seco. A menudo, él se sentía con mucha sed y su piel se deshidrataba. Entonces puso un balde con agua sobre la estufa esperando a que cuando el agua se evaporara, humidificara el ambiente y contrarrestar así la sequedad del lugar provocada por el hielo. Pero dejó de un lado esa solución cuando notó que era inútil. El vapor, en vez de dispersarse normalmente, era absorbido por una fuerza que provenía de la estufa, es decir, del hielo mismo. Pese a estas curiosas señales, siguió usando la estufa en el hielo hasta que un día, al regresar a su casa, descubrió que la estufa había hecho colapsar el piso de madera, hundiéndola unos 30 centímetros. Según Mel, el hombre, a la hora de elegir entre remover el hielo y la estufa, pensando en su seguridad, o dejarla allí para continuar teniendo calefacción gratuita por el resto de la temporada fría, decidió seguir usando la estufa de hielo, aunque ahora empotrada en un agujero en el piso. Al regresar de un viaje de 1 o 2 semanas a su patria, de la cabaña solo quedaron pilas de polvo, aserrín. Ante semejante panorama, se fue a la casa de un hermano. Al mes, cuando regresó para revisar las ruinas, descubrió que la estufa era lo único que quedaba en pie, aunque hundida, tal vez 1,5 metros. En este punto de la historia, Mel recupera protagonismo. Dice haber sido contactado por el propietario del lugar para que lo aconsejara sobre qué le convenía hacer. Ante la premente situación, Walters sugirió contactarse con los oficiales con los que tuvo trato mientras estuvo en Australia, cosa que el vasco hizo, con el cuidado de esconderse cerca de la cabaña para ver qué hacían mientras supuestamente él estaba alejado. Según Mel, el hombre pudo ver cómo un grupo que no supo diferenciar como militares o científicos intentaba recuperar la estufa. Para extraerla, inundaron el agujero con agua. Depositaron el artefacto en el camión más grande que él haya visto y donde se alejaron del lugar. La cosa no termina ahí. Según Mel, los vascos le contaron que el ser que había devuelto al foso regresó al poblado en varias ocasiones y encontró cómo comunicarse con sus habitantes. Según la criatura, cada vez que el hielo que no se quema es descubierto, es mal utilizado. Él contó que no volvió a tener noticias de su exmujer, de quien se divorció y alegó que no sabe quién o qué se está ocupando de su antigua propiedad. Sin embargo,
declaró abrigar la sospecha de que alguien lo observa. Por ejemplo, porque gente con la que él quiere hablar terminan encontrándolo pese a que no es fácil de ubicar. Y así, temeroso de su seguridad y con el deseo de que nadie pueda rastrear el agujero, Neal se despidió informando que esa iba a ser su última comunicación. Desde entonces nadie más volvió a saber nada de él. Probablemente el detalle que hizo que esta historia perdurara tanto tiempo y sea una de las más famosas de Coast to Coast AM es el detalle de la supuesta imagen censurada en Terra Server. Muy interesante el tema y bueno, es muy normal que muchos se apasionen con este tipo de situaciones. Yo incluso estuve buscando en Google para encontrar el agujero, si es que de casualidad algo se escapó. Y bueno, antes de irme me gustaría mandar unos saludos que son para Cintia Fernández, para Wendy B y para Karen Zúñiga. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Cloud, nos veremos en el próximo video. ¿Te gustó este video? Si es así, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Cloud of Arlequín en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Los links están en la descripción del video. Y si quieres mandarle algún tema interesante o sorprendente, puedes ponerte en contacto directo con él en el siguiente correo: contacto_cloud@cloudofarlequin.com. Y claro, deja tu comentario. Esto fue Cloud of Arlequín y te esperamos en el próximo video.